Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, la verdad que está un poco desaparecido y es que la verdad es que iba bastante liado. He empezado a meterme un poco en el mundillo de la programación y bueno, pues ha sido un poco caótico porque he estado muy liado y tal. Y bueno, ya os contaré, la verdad es que la experiencia es bastante satisfactoria. Creo que el mundo de la programación creo que es un mundo que recomiendo bastante. Y creo que tampoco hay que tenerle tanto miedo. Creo que la gente psicológicamente lo ve que es un campo muy complicado, pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que siempre, obviamente, como en casi todo, es aplicar un poco la lógica, saber un poco de inglés, porque prácticamente toda la programación se suele ser todo comandos en inglés. Y lo otro es lógica pura, o sea, no tiene mucha historia. Lo que pasa que sí que una vez que estar ahí metido y ves cómo funciona, cómo se estructuran todos los programas y tal, pues te hace reflexionar mucho sobre lo que estás usando día a día y la importancia que también ahora después hablaré de la privacidad de tus datos y cómo se utilizan ese tipo de datos, ¿no? Lo complicado que llega a ser rastrear en las aplicaciones lo que hacen, porque muchas veces las aplicaciones, o la mayoría de veces, o creo que todas, depende un poco de la aplicación, pero la gran mayoría se estructuran teniendo un código que es el principal, que es el que corre, por ejemplo, la propia aplicación, pero ese código siempre enlaza con servidores externos o programas externos. Por lo tanto, tú puedes ver el código de la aplicación, pero no puedes ver lo que se enlaza, o sea, dónde va. Entonces yo te digo, si la aplicación dice, oye, coge los datos estos de Alberto y envíalos aquí, yo no sé ahí lo que están haciendo con mis datos. Y entonces, claro, después también, si lo sumamos a cuando se dicen en plan de open source, en las aplicaciones y los programas, que cada vez hay menos, es cuando dicen eso, código abierto, que es que tú puedes ver el código, poder modificarlo. Esto no suele ser el caso en casi ningún programa, casi todos son código cerrado, entonces directamente es que no puedes ni verlo, está todo encriptado y no puedes ver ni el código. Entonces, claro, aquí sí que sinceramente no sabes ni lo que hace ni nada. Y pues siempre la importancia, ¿no? de ver o de esas empresas que te dan aún más fiabilidad, decir, oye, mira, este es mi código, tú míralo, mira lo que hago y así puedes verificar lo que hago con tus datos. Al igual que, eh, por ejemplo, el tema de ahora con el tema de los smartphones y tal, que ya directamente te solicitan el permiso de los datos porque es como que el propio sistema operativo lo restringe, pues eso está muy bien, porque sin tener que estar revisando nada, ni ser un entendido en la materia, puedes saber lo que te van a solicitar o lo que no y dar permisos o no darlos, ¿no? Eso es una cosa que se implementó ya hace años y que está súper bien, sinceramente, a modo de control. Después también te das cuenta de la facilidad, por decirlo así, entre comillas, muchas comillas, muy general, de lo que es hackear, el peligro que tiene todo lo que estamos utilizando y que creo que la típica frase o la que podemos resumirlo es, si te quieren hackear, te van a hackear. O sea, hay 200.000 maneras y la verdad es que ves cada una que dices, joder, o sea, la verdad es que tienes que ser una persona muy creativa para hacer este tipo de cosas, pero lo hacen. Lo hacen y simplemente hackeándote el wifi de tu casa, que es bastante fácil, no hace falta ser un super hacker para ello, ya pueden acceder a muchísima información, pero muchísima. Y también ahí te da mucha importancia a utilizar aplicaciones que el código que utilicen, o sea, los datos que utilicen, estén encriptados. Eso significa que cada vez que se lanzan datos desde local, cuando hablamos de local sería desde tu smartphone, que están guardados en tu smartphone y lo envías mediante la red, ese envío, el que esté encriptado, es como que tú lo comprimes, pones como si fuese un archivo RAR, ¿no? Con contraseña y hasta que no llega al otro smartphone no se descomprime. ¿Qué pasa? Pues que si tú coges un archivo RAR con una contraseña, sí, puedes interceptarlo, pero en realidad no sabes lo que hay dentro, ¿no? Pues eso tiene mucha importancia. ¿Qué pasa con esto? Pues que para comprimir y descomprimir, por decirlo así, hace falta pues que el procesador haga esa compresión y descompresión, que lo que hace también es que necesiten más recursos y encima en tema de servidores eso se traduce en millones y millones de estas tareas, lo que también se resume en más dinero. Por eso incluso WhatsApp no lo hacía, ¿no? Creo recordar que sí que lo encripta, pero creo que anteriormente no se hacía, si no recuerdo mal, ¿eh? No me atrevería a asegurarlo, cosa que Telegram sí que ha hecho desde el minuto uno.
Y es una cosa que le das muchísima importancia, pero claro, una vez que también pues conoces un poco todo esto, ¿no? Pero aún así ya os digo, o sea, hay 200.000 formas de poder hackearte. O sea, y lo malo de a lo mejor meterte un poco en este campo es que te haces muy, no miedoso, pero como sabes todo el peligro que hay ahí, es como que en realidad eres consciente. Por eso la típica frase de que la gente ignorante vive más feliz, es que es verdad. O sea, cuando a lo mejor empiezas a saber ya de todo esto, es como decir, joder, es que claro, esto me puede pasar esto, que a lo mejor no te pasa en toda tu vida, pero bueno, siempre está la posibilidad, ¿no? Siempre estar ahí con el cuidado de que sí, que no, no sé cuánto. Y bueno, pues muy complicado. Igual, por ejemplo, ahora pasa un montón el tema del hacking de canales de YouTube donde han suplantado su identidad y esto se ha hecho sobre todo con el phishing en emails. Esto cada vez está más mejorado, se copian, vamos, utilizando caracteres que no están como dados de alta en alfanuméricamente y son caracteres que incluso tú los ves y parece una A, y en realidad no es una A, sino es un carácter especial que se parece mucho a una A y que el ordenador lo interpreta como una A, pero resulta que no es así. O sea, tienen 200.000 historias. Entonces, aunque la típica está que te dicen en plan de, oye, cuando te envíen un email, mira bien qué email es, ¿no? O sea, si por ejemplo te dice, oye, somos de Google y de repente el email es @gmail, pues sabes que seguramente vaya a ser mentira, ¿no? Porque Google siempre te lo enviará como @google.com o algo así, ¿no? Por eso es la típica, pero es que claro, aún así puedes llegar aún más allá. Y al igual que si te envían en plan de, oye, pincha aquí que te vamos a enseñar esto, y de repente el enlace no es un enlace tal cual donde tú pongas el ratón encima y veas qué enlace es, en plan la URL, sino que es un enlace acortado que no sabes dónde te va a enviar. Pues claro, eso es típico phishing de toda la vida y muchos también caen así. Claro, pues cada vez, como os decía, está todo eso más currado. O sea, y claro, también os digo que eso al fin y al cabo pues tiene mucho peligro para las personas que lo hacen. También, obviamente, porque si te pillan haciendo esas cosas es una cosa ilegal, obviamente, y te puede caer, vamos, años de prisión y todo. Totalmente lógico, ¿no? Aunque sea digital, no por ello tiene menor importancia. Y, y también, obviamente, cuando esto normalmente siempre se hace para después decirle al tío, oye, o me das tanta pasta o no te devuelvo el canal o te borro todo, o etcétera, 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 por poner el ejemplo de YouTube, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que normalmente se hacen con ya con canales súper grandes o con empresas súper tochas, las cuales sabes que te pueden pagar esa suma de dinero, ¿no? O sea, si tú haces eso en una empresa pequeña, pues claro, te dirán, o sea, que aunque quiera no puedo, o sea, no te puedo pagar aquí 20.000 euros porque me arruino completamente, ¿no? Entonces, de una forma u otra, me voy a arruinar igual. Y siempre está la opción de que aunque le pagues no te lo dé. Entonces, claro, eso es muy complicado. Incluso hay muchas empresas con el tema de los ransomware, que los ransomware al fin y al cabo es un poco igual. O sea, lo que hacen es que te infectan, pasa que no te enteras, es como que como en el COVID, ¿no? Que puedes no mostrar síntomas y aquí pasa un poco igual, ¿no? El ordenador no muestra síntomas tal cual hasta que un día de repente coge y te encripta todos los datos que tienes en el ordenador. ¿Qué pasa con esto? Que, como os decía, al igual que cuando tú cifras los mensajes, al encriptarlos, lo que hace es que te lo mete todo en un RAR con una contraseña. Entonces dices, vale, no puedo acceder a ellos porque están encriptados, ¿no? Y entonces cuando te dicen, oye, o me pagas tanto o no te doy la contraseña para poder desencriptar todo ello. Y aquí, pues a día de hoy no hay forma de poder sacar los datos de ahí, sino que y hay un montón de empresas súper tochas que lo han hecho esto, incluso también he conocido empresas pequeñas, que muchas veces, pues claro, empresas pequeñas suelen utilizar software pirata y te expones, vamos, solo con eso te expones muchísimo a que te hagan este tipo de cosas, por mucho antivirus y todo eso que te pongas, pues claro, si te estás metiendo software pirata encima de una persona que a lo mejor te instala ese software pirata y no está leyendo ni cómo funciona el crack ni nada, pues claro, tienes muchísima más papeletas de que te pase este tipo de cosas. Así que no sé, la parte positiva es que está muy bien porque sabes mucho y más yo en tema de mundo tecnológico, cómo funciona un poco todo, ¿no? El porqué de las cosas, que creo que es muy importante el preguntarse siempre el porqué y también un poco también deducir más correctamente lo que puede llegar a pasar con esta cosa o por qué Apple hace esto de una manera y no lo hace de la otra, etcétera, ¿no? Entonces creo que el mundo de la programación, todos aquellos que seáis geeks, no hace falta que os saquéis un título ni nada, sino que hay un montón de canales de YouTube. Lo que sí que os aconsejo así de primera es que primero pues diréis, penséis en plan de ¿para qué quiero utilizar el desarrollo, ¿no? O sea, ¿quieres hacer páginas web?
¿Quieres hacer programas? ¿Quieres hacer bases de datos? Pues dependiendo del uso que le quieras dar, eso es lo primero que tienes que tener claro. Y después elegir el lenguaje, ¿no? Porque no todos los lenguajes, a ver, hay muchos que son incompatibles, pero normalmente unos van dedicados a X tareas y otros a otras. Entonces, claro, no tiene sentido estudiar uno que después no vas a poder hacer, por ejemplo, desarrollo web, ¿no? Entonces todo eso tienes que tenerlo claro desde el minuto uno y después ya meterte. Eso sí, una vez que sepas uno, o sea, más o menos cómo se estructura el funcionamiento, después la curva de aprendizaje a otros lenguajes es muchísimo más sencilla. Y yo os aconsejo que aquellas que tengáis siempre esas pinitas, yo siempre la he tenido, pues os animéis y tal. Y bueno, ahora comentaré también que quiero poner un poco el resumen de las noticias y algunas de las encuestas que hice bastante interesantes. Bueno, vamos a empezar también cuando pasó el tema de Donald Trump, donde lo tiraron de todas las redes sociales prácticamente. Y aquí yo puse una encuesta que creo que era bastante, bueno, sí, bastante, da mucho que pensar, ¿no? Porque ya os digo que están muchos los extremistas y con esta encuesta quería ver un poco, a ver qué pensaba la gente, ¿no? Y dije en plan de, tras el tema de Trump, ¿qué pensáis? ¿Cómo pensáis que deberían ser las aplicaciones o las plataformas, ¿no? ¿Centralizadas o descentralizadas? O sea, centralizadas es que están dirigidas por una autoridad, en este caso, pues Twitter, o sea, Twitter como empresa son los que deciden ellos lo que sí o lo que no y qué contenido se queda y qué contenido se va. O descentralizada, que hay un colectivo, o sea, varias, muchas veces suele ser un colectivo grande, donde deciden esta cosa. Y después hay otra más, que es la que en plan no ponen nada. Que estos son como las redes sociales que están surgiendo un poco en contra de las redes sociales más utilizadas actualmente, como puede ser Twitter y Facebook. O sea, las alternativas que hay a día de hoy son un poco así, en plan de, oye, aquí es jauja. Y esto es un poco lo que pasaba con Twitter al principio. Con Twitter, eso era una red social que era infumable de poder utilizar. ¿Por qué? Pues porque ahí no había nada, no había control, no había nada. Yo sinceramente creo que el paso que yo daría sería que todas las redes sociales tuviesen a la hora de tú crearte un perfil, te pidan el tema de tener tu DNI verificarlo, o sea, verificar tu persona. ¿Por qué? Porque creo que la gente está muy confundida y se piensan que esto ya lo digo incluso al ver cómo funciona todo esto, que aún así se puede hacer, ¿no? Pero todas estas web lo que hacen es que guardan un registro de todos tus datos y de tus conectividades, de tus mensajes. Me refiero, tú pones un tweet y tú ves un tweet y ya está. Pero en la base de datos de Twitter pone, esta persona ha puesto un tweet que pone este tweet, este texto, enlazando a X sitio, lo ha puesto él a esta hora con la IP tal y por encima si también tienes activado lo de la geolocalización, en plan con el punto GPS tal. O sea, tiene toda esa información. ¿Qué pasa? Pues que si hay una denuncia donde le dicen o sea, tú vas y denuncias a la policía y le dices, hostia, es que fulanico me ha insultado en este tweet y esto, pues al fin y al cabo, pues está atacándome no sé qué, mil historias y te denuncian, ¿no? Pues ¿qué pasa? Pues que la policía va y le dice a Twitter, vale, tengo una denuncia donde han denunciado este tweet, no sé qué, no sé cuánto, facilítame toda la información posible de esto. Y entonces cuando Twitter, toda esa info que ha guardado tuya, se la facilita a la policía. ¿Qué pasa? Pues que la IP te suele entrar, o sea, te suele decir en plan de, vale, pues esta persona es muy probable que viva aquí. Y, y después también si te va rastreando, pues un poco tiene mucha probabilidad de saber quién eres, ¿no? Ya te digo, tendrías que currártelo mucho, usar un montón de VPNs, incluso los VPNs pasan igual cuando hay una denuncia también, aunque te digan que todo es anónimo y tal, están obligados, dependiendo también de los VPN, en qué país está alojada, pero a decir también el usuario desde donde se está conectando y hay mucha probabilidad de que te cojan. Ya os digo, o sea, ya tienes que currártelo mucho para poner un simple tweet para que no te pillen. Usar diferentes VPNs, diferentes cortafuegos y que no dejar ningún rastro, que esto normalmente es lo que pasa con los hackers. Con los hackers tú vas a hacer un hacking, pero sueles dejar un rastro de dónde te has conectado, dejas la IP y suelen pillarte muchas veces por ese tipo de cosas. Tiene que ser uno muy bueno, cada vez que va haciendo las cosas no deje ningún rastro, que eso es sobre todo lo más importante, ¿no? Pues creo que en Twitter, sobre todo, las personas como todo esto lo desconocen, se piensan y se creen que son libres de expresar lo que quieras. Y yo no quiero, o sea, no os confundáis y no quiero expresar y hacer entender de que no estoy apoyando la libertad de expresión. Creo que sí, o sea, yo creo que cada uno puede expresarse como quiera y obviamente se puede equivocar y creo que eso es algo totalmente normal.
pero lo que no se puede hacer es insultar libremente. Eso es lo que no quiero que se confunda, que creo que mucha gente lo confunde. En plan, puedo decir lo que quiera, vale, pues puedo insultar a fulanico, puedo meterme con él, puedo hacerle bullying al respecto, reírme de él, de si es gordo, de si es no sé qué. Y eso es lo que no se puede hacer, es que tú no puedes hacer eso, o sea, es que eso te pueden denunciar por ese tipo de acoso, ¿no? Y eso, aunque tú estés en la era digital y puedas tener esa libertad de expresión, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Creo que hay que ser un poco conscientes de ese tipo de cosas y creo que yo creo que con esa verificación de DNI de una persona se podría suplir mucho ese tipo de cosillas, decir, oye, ya saben quién soy, voy a estar un poco al tanto de lo que puedo y lo que no puedo hacer, ¿no? Es un poco penoso, sinceramente, que la gente, pues, se sienta aún con esas libertades, pero aún así creo que sería una forma muy buena de hacerlo, ¿no? Y yo sinceramente pienso que este tipo de redes sociales, al fin y al cabo, tiene que haber una autoridad la cual decida en sí todo este tipo de cosas. O sea, que tú no puedas insultar, sobre todo hay esas redes sociales extremistas, como os digo, lo que hacen es que les da un poco igual. O sea, tú puedes ser un grupo de ETA y poder estar ahí hablando de vamos a reventar al tío este y no te dicen nada. Yo eso es lo que no veo bien. O sea, que tú estés planeando matar a alguien y en la red social no puedan o no tomen medidas al respecto, ¿no? Lo que no veo mal, lo que veo mal, perdón, es por ejemplo YouTube, que a mí me ha pasado, que es como que te borran un vídeo y la excusa que te meten es no es tan interesante para la plataforma. O sea, no es que te digan, no, es que esto es ilegal, no sé qué. No es interesante para la plataforma. En plan de, vale, o sea, entonces tú me estás diciendo a mí el contenido que tengo que hacer para ti para que sea interesante, ¿no? Eso es lo que yo no veo bien. Y por eso no me gusta que sean centralizadas, de que ellos decidan, sino que haya una autoridad, o sea, que haya un grupo de autoridades los que hagan ese tipo de filtro y que no haya, no sea tan extremista de que no haya ningún tipo de filtro, pero que obviamente yo pueda tener esa libertad de decir, oye, quiero subir un vídeo hablando de una cosa y aunque a ti no te vaya a dar mucho dinero, pues yo pueda subirlo, ¿no? Yo creo que es un poco mi opinión, o sea, respecto a eso. Y creo que la verdad es que ha dado mucho que hablar el tema de Trump, porque a Trump ha sido bajar de ser presidente del gobierno y fulminárselo de todas, prácticamente las redes sociales más famosas. Y obviamente, pues lo que os venía diciendo muchas veces, que yo creo que también siendo un poco personas adultas hay que tener la capacidad de no estar de acuerdo con la opinión de una persona y no por ello fomentar ese odio hacia dicha persona, ni hacer que las personas vayan a atacarle, ni nada de eso, fomentar el odio, que es lo que hacía un poco en algunos casos Trump. Por eso veo bien también que se le haya quitado, o por lo menos la cuenta, en ese aspecto, porque creo que él no lo ha utilizado de la forma correcta. Entonces, en ese aspecto yo personalmente creo que sí que está bastante bien. Bueno, también vamos a comentar una de las primeras, de las últimas, vamos a decir, gafas de realidad virtual. Son de Lenovo, las cuales pues van sobre todo muy enfocadas a la productividad empresarial, donde lo que hacen las gafas es sincronizarse con tu ordenador y es como decirle, oye, te he conectado 5 monitores. Y entonces tú desde tu ordenador lo que puedes es pasar las ventanas de un monitor a otro, pero los monitores no son reales, sino que son digitales, están en las gafas y tú girando la ventana, girando tu cabeza, lo que haces es visualizar esos monitores que te va poniendo por realidad virtual las propias gafas. Las gafas la verdad es que son bastante tochas. Dan en cuenta con un Snapdragon XR1, que es un procesador destinado a este tipo de funciones y donde pues creo que está bien pensada la idea, creo que incluso a nivel de privacidad está realmente bien, ya os digo, decir, oye, puedo tener aquí 200.000 ventanas, pero mi alrededor no puede ver lo que estoy haciendo, creo que está bastante bien, pero sinceramente también creo que no va a triunfar mucho. No se sabe tampoco el precio, obviamente si tuviese un precio muy atractivo en plan de 100 euros, pues creo que entonces sí, porque dices, joder, o sea, un monitor me cuesta 200, 300 euros un monitor medio, ¿qué? Tener 5 monitores, ¿qué me puede costar? Si me compro estas gafas por 150 o 200 euros, pues claro, hay un ahorro considerable, ¿no? Así que está bien pensado, como os decía, pero creo que el precio, como en muchos productos, va a ser lo que haga que sea o no sea interesante. Bueno, también vamos con Qualcomm, y es que, Qualcomm, ha presentado su nuevo sensor 3D Sonic Sensor Gen 2,
Chu, que es el nuevo sensor de huellas bajo de pantalla, el cual se caracteriza por ser más grande, tener también mayor resolución, por decirlo de alguna manera, y es que es un 77% más grande, la verdad es que casi el doble, casi el doble más grande. Y como también lo que nos permite es que te pueda reconocer el dedo en un trozo muchísimo más grande de pantalla y también tener más resolución a la hora. ¿Esto qué hace? O sea, los sensores ópticos lo que hacen es cogerte una foto de tu dedo y entonces comparar, ¿no? O sea, cuanto más resolución tiene, más nítida es la foto y menos probabilidad de fallo. Por un ejemplo, si yo te hago una foto a ti, normal, con un smartphone y te digo, oye, ¿eres Pedro? Pues se lo enseño a tu amigo y dirá, sí, sí, sí que es Pedro. Vale. Si ahora cojo esa misma foto y le hago un filtro así para emborronarlo, o sea, para difuminarlo, ya no se ve tan claro. Y le digo, oye, este es Pedro, mira. Te diría que sí, pero no lo tengo del todo tan claro, ¿eh? Yo diría que en un 60% te diría que sí. Y ahí está más o menos ese símil con el sensor de huellas. Obviamente, cuanto más nitidez tengas de esa foto, que es lo que te está haciendo de tu dedo, pues más probabilidad y más seguro es a la hora de tener esto, ¿no? ¿Y por qué dices, vale, y por qué lo hace Qualcomm? Bueno, porque después también un procesador que lo que hace es que está dedicado a eso, o sea, el proceso de hacer la foto, escanearla y compararla se hace exclusivamente con un procesador, así no afecta al rendimiento del procesador principal para las tareas del sistema operativo y de X cosas, ¿no? Así que también está bastante bien, sinceramente. Yo soy muy fan del sensor de huellas, por mucho que tenga un iPhone, me parece más cómodo un sensor de huellas. Y sobre todo, ya lo he dicho, el tipo, por ejemplo, de la cama, estoy aquí tirado y el Face ID es una puta mierda para ese tipo de cosas. Y el sensor de huellas me parece mejor solución, sinceramente. Bueno, también vamos con la siguiente noticia y es que LG ya ha presentado oficialmente, aunque ya se había filtrado, seguramente aquellos que nos sigáis en Instagram y en Telegram como @review4you y obviamente en el podcast, ya habéis escuchado hablar del LG Rollable o Rollable, que es este smartphone enrollable que será, bueno, por lo menos es de los primeros oficialmente presentados como un smartphone en sí, no como un prototipo. Después también no se ha lanzado, sino que ha dicho que se lanzará durante este año. Y sobre todo yo ya me he repetido un poco a nivel de lo escéptico que soy respecto a este tipo de tecnologías en enrollables, porque está la intemperie, por decirlo así, la pantalla, una pantalla muy blanda, la cual pues tengo un vídeo pendiente que ya os digo, cuando tenga un poco de tiempo intentaré subiros todo el contenido que tengo pendiente, donde pues es muy fácil de rayar. Cada vez que te lo metas al bolsillo, pues esas pantallas tan blandas van a estar rozando, 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 rozando. Encima es muy complicado meterle un protector, porque obviamente se está enrollando esa pantalla. Y es un poco complejo. Ya ves, la verdad es que el tema de los smartphones enrollables va muy, muy ligado con el tema de los materiales. Yo es que soy muy friki, la verdad. Me gustó mucho el tema de los materiales, cómo funcionan, e incluso intento transmitiros el funcionamiento de cada material atómicamente, pero de una forma muy sencilla, ¿no? Para todos los públicos. Y aquí ya haré un vídeo respecto a el funcionamiento de todo esto, cómo funciona y los pros y los contras de este tipo de tecnologías. Y yo, sinceramente, lo que me pasa con los enrollables es eso, que al estar a la intemperie, pues obviamente tiene mucha probabilidad de que se raye que un smartphone plegable. En ese aspecto me gusta más. Lo bueno de estos, que obviamente a la hora de almacenarse, o sea, de hacerse compacto, necesitan menor espacio. O sea, aquí, porque por ejemplo, lo que os decía con el Samsung Galaxy Z Flip, que alguno lo decía, no, es que se hace más pequeño. Digo, no, o sea, no se hace más pequeño. Cambia su volumen, o sea, su volumen es el mismo, lo que cambia es su morfología, o sea, cambia la forma que tiene, pero en realidad lo que ocupa es igual, porque tú lo que estás haciendo es plegarlo, pero no estás haciendo que una parte entre dentro de otra para restar así volumen. No, o sea, lo estás juntando una con la otra por lo que el volumen en sí del smartphone es el mismo. Eso con los enrollables no pasa, porque la pantalla sí que se mete dentro, o sea, ese mecanismo hace que se meta dentro de la parte de cuando está metida, es como si fuese un pergamino, ¿no? Que tú lo desenrollas
y obviamente tiene más volumen que cuando lo enrollas, que entonces sí que se queda todo mucho más compacto. Esa es la parte positiva de los enrollables respecto a los plegables, pero la contrapartida es el tema de la resistencia, que todo eso pues habrá que ver, a ver todo esto cómo va evolucionando. Y ya os digo, el tema de los materiales hay infinitos, incluso ahora con los materiales más que son más artificiales, hay ahí 200.000 historias, nuevo método de producción de los materiales. Y ya os digo, por ejemplo, que os decía, un cristal normal de un cristal templado, la única diferencia es que uno se crea enfriándolo rápidamente, o sea, por la temperatura. Es la única diferencia que hay. O sea, digo, a nivel de cómo se llega a realizar. Imaginaros solamente con la temperatura lo que llegamos a conseguir. Por imaginaros si empiezas a meterle un montón de variables más, como cambios de materiales, ionizaciones, etcétera. Puedes hacer 200.000 historias y conseguir materiales infinitos. O sea, va a haber un montón de tipos de materiales. Y bueno, os hice una pregunta aquí también donde os dije, ¿qué os parece el futuro de los smartphones enrollables? Digo, que si va a tener futuro o y puse sí, si va a tener mucho futuro, no, si prefieren los plegables y no que prefieren los smartphones normales. Bueno, pues hay un empate entre que sí que creéis que van a ser el futuro estos enrollables y los que no y prefieren los smartphones normales, que va a ser un 43% para ambos. Y después un 13% dice que prefieren los plegables. A mí la verdad es que me ha sido bastante sorpresa el tema de los plegables. Creía que iba a tener una puntuación bastante mayor, sinceramente. Yo a día de hoy, si tuviese que comprarme alguno de los dos, con lo visto, me decantaría por un plegable antes que por un enrollable, por lo que os decía de decir, hostia, me estoy comprando el smartphone ultra mega caro y puede ser que tenga la pantalla reventada en X meses, no en años, en X meses. Entonces, claro, pues va a ser que no, prefiero un plegable ahora. Ya os digo, todo esto evoluciona muchísimo y puede ser que el año que viene o haya una innovación que te cagas en materiales y ese problema no esté. Entonces sí que obviamente preferiría un enrollable. Pero el tema del 43% en precios normales, eso lo tengo clarísimo. Siempre que hay tecnologías nuevas a nivel empresarial, la curva de cómo el usuario o sea, adapta, ¿no? O sea, bueno, adapta no, sino que acoge ese tipo de tecnología nueva, siempre hay una curva, ¿no? O sea, hay mucha gente que no le... O sea, el ser humano, de por sí, no le gustan los cambios. Se siente mucho más cómodo en un terreno, por decirlo así, o en un ámbito, en una atmósfera, que esté controlada, que no haya ningún tipo de cambios. Por eso, normalmente los usuarios más así no quieren cambios. Por eso los early adopters, lo que dicen, la palabra es eso, ¿no? Que cambian con mucha facilidad, ¿no? Que tienen facilidad al cambio. Y estos son los primeros que empezarán aquí, empezarán a decirle a los demás más escépticos los beneficios que tienen respecto a los otros, y entonces siempre está esa curva de inclusión de estas nuevas tecnologías en el mercado. Y esto es muy normal. Incluso hay muchos productos, por ejemplo, Apple fue una de las primeras que sacó el smartphone como tal, como sí. Creo que era el Edison, si no me equivoco, y fue un fracaso. Fue un fracaso, ¿por qué? Porque era muy, muy innovador para aquella época y las personas no estaban preparadas para tener ese tipo de producto. Y eso ha pasado muchísimas cosas. Han sacado cosas realmente novedosas que seguramente que sean el futuro, pero no deberían estar ahora, sino que deberían haberse sacado muchísimo después, ¿no? Aparte de, bueno, después otras tecnologías que, por ejemplo, como las Google Glass, que sí que será el futuro, pero la tecnología en sí, la industria, no estaba preparada para otorgarle a las baterías, por ejemplo, que tengan un rendimiento decente. Eso también fue un fallo de Google bastante gordo. Pero bueno, yo me refiero a nivel usuario. Muchos fracasos empresariales han venido un poco por ahí, por sacar ideas ultra mega innovadoras y que los usuarios no estén preparados, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que creo que el futuro de la automoción va a ser por el aire, o sea, de ir volando, no de estar. O sea, tú piensas de ir de aquí a Madrid en línea recta o ir como vamos ahora por carreteras. Pues me parece mucho más cómodo, mucho más rápido y más eficiente ir volando que ir por carretera. ¿Qué pasa? Tú si sacas ahora un coche volador, o sea, a día de hoy ya existe, pero si lo pones al mismo precio y todo, ¿cuánta gente te lo puede llegar a comprar? O sea, ahí está la cosa, ¿no? Es tan novedoso que la gente es muy escéptica con ese tipo de cosillas, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar un producto o de desarrollar una empresa o cualquier tipo de cosas.
Bueno, también vamos con LG, ya que presentó su nueva gama de televisores, las cuales han empezado a incorporar las nuevas tecnologías mini LED. Este tipo de tecnología se va a diferenciar en mini y micro LED, que micro LED irá más para smartphone, ya que la densidad de píxeles es mayor y también el tamaño de los píxeles pues, son más pequeños. Por eso lo de mini y micro, o sea, micro más pequeño. Bueno, sobre todo también más que eso, que ya era algo bastante evidente. Quería destacar también la incorporación de Google Stadia en las nuevas televisiones de LG. Y yo lo veo algo vital porque creo que al fin y al cabo si vas a sustituir una consola, las consolas ¿dónde las conectas? Pues a la televisión, ¿no? Vale, porque las televisiones a día de hoy no puedan tener Google Stadia para mí, pues obviamente era lo que había que mejorar. Y creo que encima que venga nativamente, pues me parece un acierto bestial. Obviamente, para ello no es tanto, porque hay mucha gente que dice, vale, ¿y por qué mi antigua televisión no la actualizan a esto y le ponen Stadia? Bueno, porque es que, bueno, en Stadia, sobre todo, bueno, todo lo que es juego en streaming, no solamente software, sino también hardware. Ya sabéis que va ultra mega ligado, obviamente, al tema de las conexiones. O sea, por ejemplo, si el Ethernet o el Wi-Fi que tienes no es de última generación que permita X transferencia, X latencia, pues obviamente no te van a meter este día porque hacer ese desarrollo para una cosa que va a funcionar mal, pues no tiene lógica, ¿no? Después sí que normalmente esto es lo que suelen pasar, por ejemplo, también en iOS o en macOS, de que no te actualizan porque saben que no van a tener ese mínimo de calidad, ¿no? Otra cosa es que después hayan otros desarrolladores que hagan esas implementaciones, que te digan, oye, Apple no te actualiza Mac de forma oficial, pero tú lo puedes actualizar de Strangis, ¿no? Pero no te lo actualiza por eso mismo, porque no vas a tener un rendimiento que cumpla el mínimo de calidad que Apple piensa que tienes que tener con su Mac. Y si a ti te da un poco igual, pues siempre puedes hacerlo así, pero obviamente vas a tener un rendimiento pues peor, ¿no? Entonces muchas veces el porqué de eso va un poco ligado por ello. Pero yo ya os lo digo, yo sí que me sentí que cuando se presentó el Stadia y vi que funcionaba bien, que era jugable, dije, bueno, pues hasta luego, creo que las consolas pienso que no tienen nada que hacer. O sea, ya lo he dicho muchísimas veces, yo incluso no me he comprado ninguna consola de última generación. Me he tirado por Stadia, por GeForce Now, por PlayStation Now, me parecen que para mí va a ser el futuro. Y encima, claro, no tengo que hacer el desembolso de 500 euros en eso. Y aparte, los juegos son más baratos. Eso sí, ya os digo, esto tiene la variable o el filtro, por decirlo así, de que solamente va a ir para personas que obviamente tengan una conexión adecuada para ello. Pero bueno, si yo, viviendo en un pueblo tercermundista, como digo muchas veces, ya tengo fibra, supongo que muchos o la gran mayoría de los que me escucháis, pues también tendréis el tipo de suerte, aunque hay mucha gente, por ejemplo, de Latinoamérica que entiendo que no aún no tiene esa suerte y bueno, pues en ese caso sí que obviamente pues tendréis que decantar por las consolas de nueva generación, PC, etcétera. Pero sí que pienso que va a ser el futuro y implementarlo en las nuevas televisiones, pues claro, es ya lo que faltaba. Se me compró una televisión y lo tengo todo. O sea, tengo, quiero ver Netflix, quiero ver películas, quiero ver series, pam, un clic y lo tengo. Quiero jugar, pam, cojo el mando y lo tengo. O sea, todo, o sea, todo. Y bueno, yo creo que el futuro ya está aquí. Creo que va a ser el futuro de esto. Incluso cada vez veo más personas a mi alrededor que se migran a Google Stadia y que sobre todo aprovecharon mucho la oferta esta del Cyberpunk con el mando más el Chromecast y tal. O sea que sí que veo muchísimo gente no tan geek como nosotros que da el paso. Así que también es buena señal y sobre todo no que sea solamente de early adopters, sino que también hay más público general que hace el cambio a esto. Bueno, también quería comentar que, cambiando un poco de tema, de que hubo un usuario que me chocó muchísimo porque tenía 16 años. O sea, 16 años. Yo flipé cuando vi la edad de este tío, que haya llegado a conseguir instalar Ubuntu en el iPhone. Lo que ha hecho es que solamente, obviamente, está específico con el kernel compatible, o sea, el kernel del chip A10, que es el de los iPhone 7 y 7 Plus, por lo que no te va a funcionar en otros iPhones. Y lo que ha hecho es meterle Ubuntu. Bueno, como sabéis, Linux, que es bueno Ubuntu, lo bueno que tiene es que es compatible con procesadores ARM y también con procesadores x86. No, bueno, Windows también, pero no tan oficial, no está licenciado aún lo del tema de la ARM y Linux sí que lo es desde hace años inmemoriales, creo, hacía bastante tiempo. Y claro, también te da esa versatilidad de poder modificar bastante cosas y bueno, pues
era bastante interesante. Obviamente creo que está bien, sobre todo creo que a nivel de montarte, que esto es sobre todo lo que va a hacer este usuario, de hacerse su propio servidor casero. O sea, él lo que quería hacer ahora con el iPhone este es como su Raspberry Pi, ¿no? Pero con más potencia, que era utilizando la potencia del chip A10 de su iPhone. Era en plan, tengo un iPhone por aquí que no utilizo, pues voy a meter el Ubuntu, le conecto, yo que sé, un disco duro de 8 teras y lo utilizo de servidor. Y encima todo el procesamiento me lo está haciendo el A10, que tiene un rendimiento bastante bueno, y tengo un servidor bastante bien con un smartphone que tenía de aquí por casa, ¿no? O sea, creo que es una idea cojonuda y sinceramente me fascina de que haya venido de una persona de 16 años. La verdad es que me quito el sombrero y me parece un tío que seguramente que está en una gran empresa en un futuro. Bueno, también comenté de que Amazon ha lanzado sus propias televisiones. Lo que pasa es que han sido televisiones que se han lanzado en la India y que van a venir con su propio sistema operativo, Amazon Fire TV, que es el que se mete en los Fire TV Stick, que es pues esta adaptación de Android TV, ¿no? Ya sabéis que está pues el Android licenciado por Google y Android AOSP, Open Source, como decía, el código abierto, cada uno puede verlo, modificarlo a su gusto, etcétera, ¿no? Y después lo vuelve Amazon lo modifica y lo que hace es que te lo vuelve a hacer en cerrado y tiene su sistema operativo, ¿no? Y está basado en ese AOSP. Eso para que lo entendáis un poco el cómo funciona todo este tipo de software. Bueno, pues las televisiones suelen ser 4K con Dolby Atmos. O sea, yo creo que es muy ligado a la gama media-baja de Xiaomi. Va muy parecido, incluso el precio al cambio, obviamente está en rupias. Son entre 360 y 415 euros. Esto no hay mucho caso, porque después esos precios no van a ser tal cual en España, porque obviamente hay que pagar un 21% de IVA del precio de aquí de euros más todo lo que son las tasas de exportación y tal, o sea, subirle un poco más. Pero bueno, el precio tampoco va a ser excesivamente elevado y creo que está muy bien de cara a tener Smart TVs, Smart en mayúsculas, a un precio bastante asequible. Sobre todo también tiene HDR10 Plus, que también está realmente bien para este precio. Y por ahora no se ha especificado nada, pero quería comentarlo sobre todo porque estos lanzamientos muchas veces suelen llegar a España y también si no llegan oficialmente muchas veces hay empresas o tiendas que suelen traer ese tipo de productos aquí, cosa que yo no llego a aconsejar tanto si no es que tengan una versión del software global. ¿A qué me refiero? De que estas televisiones con el tema de Amazon tú le digas que estás en España y te ponga todo en español, no tengas problemas de compatibilidad con aplicaciones, etcétera. Si no lo tienen y tienen, por ejemplo, como suelen pasar con los smartphones, su ROM china e incluso hardware chino para el tema de las antenas, no os lo aconsejo porque va a ser un poco jodido. O sea, se puede utilizar, pero yo sinceramente no lo aconsejaría tanto. Creo que haría el esfuerzo y pagaría ese mínimo de cambio que pueda haber entre una global y uno chino. Bueno, también Nvidia ha anunciado sus nuevas gráficas RT 3060 o 3060, que la gama 60 siempre hay que recordar que suelen ser las gamas más vendidas de Nvidia, ya que son las que tienen un precio bastante más acorde. Esta se estima que va a estar se ha anunciado $329, ya sabéis que en Estados Unidos es sin impuestos, ya que cada estado tiene un impuesto diferente, a lo que hay que hacer la conversión a euros, que normalmente suele ser equiparable, más el 21% de IVA, yo creo que por lo menos 350 360 euros va a venir. Está bastante bien, sobre todo lo que se ha mejorado bastante es la VRAM y que tiene 12 gigas, que está bastante bien, o sea, sinceramente, y creo que es una gráfica a tener en cuenta para entrar en la nueva generación a una resolución de 1080 y te va a poder mover los juegos bastante bien. Entonces creo que es una gráfica que seguramente venda bastante y más a este tipo de precio, que es un precio especial. Obviamente después van a bajar y bueno, siempre pues creo que ha hecho muy bien por parte de Nvidia el tema de la ampliación de la VRAM, porque creo que es una cosa que sí que se da corta de las últimas gráficas que presentó. Bueno, vamos ahora con Ryzen, y es que han presentado los nuevos Ryzen Mobile 5000, que es esta gama de procesadores para portátiles, pero como lo especifica, es la gama U, que es la que va destinado a los ultrabooks, o sea, los que son de bajo consumo. Esto tiene que tenerlo muy claro, tanto para Ryzen como para Intel, cuando los ponen la U, aunque te pongan que es un Ryzen 7 5800, si tienen la U va a tener una menos frecuencia que uno que no lo tenga, porque obviamente está pensado para portátiles muy finos, que como decía,
no pueden meter tanta caña porque se sobrecalentarían y se fundirían. Entonces tienen que capar todo ese tipo de cosas y obviamente lo están comparando contra el Core i7 11086 G7, que ya sabéis que es esta versión más top, y la verdad es que le suele ganar. O sea, creo que es un procesador bastante interesante, una gama que creo que en portátil AMD lo ha hecho realmente bien durante estos 2 años. Y lo que sí que hay que decir es que sí que tuvo unos problemillas con los procesadores 4000 de portátiles antes, porque no tuvo muy buenos modelos. O sea, no hizo unos buenos contratos, por decirlo así, con empresas que creen ese hardware, y no había mucha variedad, por decirlo así, de portátiles con los Ryzen, ¿no? Después también, por lo que vi, no era tanto porque hubiesen ahí intereses con Intel y tal, sino que también porque habían muchos cuellos de botella respecto a las gráficas, que por un aspecto del hardware que tenían este tipo de procesadores, pues era como que hacía mucho cuello de botella y claro, no tenía sentido meterle una 3080 o una 2080 a un procesador para que tenga un cuello de botella y no lo llegase a aprovechar bien. Entonces siempre se quedaban con gráficas medias bajas, como la gama 60. En este caso parece que eso se ha arreglado y sí que van a venir ya con gráficas top, o sea que veremos portátiles realmente buenos. Incluso creo que estos años, ya os digo, si tenéis un portátil que va bien, os aconsejo estos años no cambiar de portátiles, porque vamos a ver cambios generacionales en procesadores bestiales y hasta que llegue otra vez ese, sí, por decirlo así, ese periodo donde la curva no sea en plan de un 10% más de potencia. Eso es una mierda. Entonces, ahí es donde tenéis que comprarlo, porque os va a durar el portátil un montón. Mientras que si ahora te meten uno que después te duplica o te triplica el año que viene el tema de la potencia, pues claro, y más viendo ahora con el tema de ARM que está poniendo muy de moda, la eficiencia y todo eso, pues se espera que AMD e Intel pues tienen que ponerse a la par, tienen que ser competitivas en ese aspecto. Y después también se sumará Qualcomm, que ahí tiene mucha experiencia con el tema de ARM. Y así que veremos un montón de nuevas tecnologías. También hemos visto que Qualcomm también ha hecho acuerdos con otras empresas para no depender tanto de ARM. O sea que no es raro ver otro tipo de arquitectura que no sea ARM, que a lo mejor incluso la llega a superar o que esté a la par. Así que ya os digo, vamos a entrar en una transición de procesadores que vamos a ver muchísimos cambios. Y bueno, también, como no, os hago una encuesta donde os puse ¿qué te parecen estos nuevos AMD de portátil respecto a la competencia? El 53% ha dicho que es la mejor elección que podemos hacer a día de hoy. Un 25%, bastante la verdad, prefiere Intel, y un 22% se esperaría una ARM. Yo, bueno, ya di el salto a ARM, pero en el caso de entre elegir AMD o Intel, creo que me decantaría obviamente por los AMD. Creo que a día de hoy son mejor procesador que los Intel, y encima en precio, bueno, los precios han subido un poquillo a la parra, pero bueno, no están nada mal, y creo que aún así la mejor elección muchas veces, ya os lo digo desde aquí, es compraros un portátil del año pasado. Han bajado muchísimo de precio y muchas veces no hay tanta diferencia de potencia ni de cosas respecto a este año, ya os lo digo, o sea, pasa que siempre estamos mirando los últimos modelos pues porque queremos estar a la última, pero creo que muchas veces, incluso creo que la compra más inteligente siempre es comprar un modelo del año pasado o incluso dos. O sea, ya os digo, hay muchas veces cuando estamos en esas curvas donde no hay tanta diferencia de potencia. Bueno, los Xeon, el hype de los Xeon que habían ahora era un poco por eso, eran Xeon de hace 200.000 años, pero que es que respecto a los procesadores de ahora no hay tanta diferencia en cuanto a potencia, ya os digo, hay otras tecnologías que sí que hay mucha diferencia, pero en cuanto a potencia no lo hay tanto, y ya os digo que muchos de vosotros seguramente os decantéis solamente por eso, así que eso tenéis que mirarlo. A lo mejor compráis un portátil de hace 3 o 4 años, y ya lo he dicho muchas veces, los portátiles con Windows son unos productos que se evalúan mucho en el mercado de segunda mano. Os lo comento porque si miráis encima portátiles de años anteriores en el mercado de segunda mano, podéis compraros pepinos a un precio irrisorio. Así que un consejo desde aquí que os doy. Bueno, también estuve mirando que muchos de los influencers que sigo han estado creándose sus cursos para formar en diferentes temáticas, ¿no?
Y entonces puse una encuesta de que si, al igual que me pasa a mí, vosotros también os pasa un poco igual, que veis que los influencers, sobre todo los más grandes, están empezando a hacer este tipo de cursos. Y sorprendentemente hay un 40% o más de un 40% que dice que sí, o sea, es bastante, de todos los que estáis allí, habían unos 200 y pico votos, que sí, o sea, y un 59% de que no, pero, y he puesto que la mayoría, o sea, que a lo mejor habían algunos, pero no tantos. Y después he puesto una segunda encuesta respecto a esta, que también me ha hecho mucho reflexionar, que es en el caso de votar que sí, o sea, en el caso de que tú hayas visto que ese influencer haya hecho ese curso de formación, o sea, ¿sueles preferirlo por delante de centros con mala experiencia? O sea, en plan de másters, por ejemplo, en ese mismo ámbito, licenciados durante muchos años de experiencia, donde se normalmente el temario se ha generado en universidades tal y eso. Y bueno, sí que el 72% dijo que no lo prefería por delante de estos sitios licenciados. Bueno, licenciados digo por alguna, porque también esto muchas veces te cogen licencias que son así un poco, tienen más facilidad de licenciarlo, por decirlo de alguna manera. Y te pones esas licencias que no son tan como que te lo licencien como una universidad. Hay muchas veces que los másters privados lo que hacen es que tienen acuerdos con universidades públicas para realización del temario y también para las licencias en cuanto a que te sea, ¿cómo decirlo? Que te pueda ser útil tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que te lo puedan convalidar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues esto es una cosa que tener muy, muy en cuenta cuando hagáis cualquier tipo de formación y me fue bastante curioso ver este tipo de cosas. Yo he sido una persona que he hecho o sea, bueno, hice uno de una formación de un influencer, también de en tema de programación, y tengo que decir que sinceramente, y es bastante famosete, tiene más de 100.000 seguidores, creo. Sinceramente no lo aconsejaría porque lo veo un temario muy parecido a lo que voy a encontrar por YouTube. O sea, muy parecido. O sea, te pones, por ejemplo, YouTube cómo programar en Python, por poner algún ejemplo, y la calidad es muy parecida y creo que sí que por mi experiencia, yo lo digo, no quiero generalizar, ni muchísimo menos, y perdonar a aquellos que tengáis cursos y a lo mejor pueda generalizar, pero yo mi experiencia que he tenido es mejor con universidades que creen este tipo de másters, bootcamps, empresas multinacionales que también realicen este tipo de bootcamps, son másters específicos de programación y ya os digo, he tenido mejor experiencia en ese aspecto con este tipo de cosas. O sea que yo, mi consejo personal sería por ahí. No significa de que no sea que sean malos ni mucho menos, sino que sobre mi experiencia, lo que yo puedo aconsejar, porque ya esto es un podcast mío y obviamente os cuento mi experiencia y mi recomendación sobre lo que yo he vivido así un poco por ahí. Bueno, seguimos también un poco con las noticias y es que Ubisoft ha anunciado junto a Lucasfilm Games, Lucasfilms, ya sabéis que es la que tiene el tema de Star Wars, que van a desarrollar juegos de Star Wars en común. En 2023, creo que recordar. Bueno, pues ya sabéis que EA, la que bueno ha tenido eSports, FIFA, todo esto, la que también hizo la de Star Wars Jedi of Fallen, creo que se llamaba, el último juego de Star Wars, o Battlefront, todos estos, bueno, todos los juegos que habéis visto de Star Wars últimamente, o la gran mayoría, son de EA, y es que tenía la exclusividad con Lucasfilm Games, que para que ellos sean los únicos que puedan llegar a producir juegos de Star Wars. Obviamente, pues ahí tenía una exclusividad que te cagas, habrán pagado también bastante pasta, supongo, para tener esa exclusividad. Y en 2023 finaliza, parece que obviamente, o sea, parece no, o sea, se sabe ya que no la van a renovar porque ya han anunciado que Ubisoft está empezando a trabajar con un videojuego de mundo abierto, sobre todo creo que a mí es una cosa que me llama mucho la atención, incluso ya lo dije del juego que me gustaría El Señor de los Anillos, tipo de The Stranding, ¿no? Donde dé mucho valor al tema del paseo, o sea, de paseo de andar por ahí. Y me gustaría muchísimo que hiciesen algo así, parecido. Y aquí en el mundo de Star Wars, pues tenéis el mundo abierto, los sandbox tan famosos, pues recrear todo eso me parece, vamos, todo un acierto. Esperemos que Ubisoft, que bueno, yo Ubisoft, la verdad es que la experiencia que tengo con ellos es bastante buena, no lo criticaría, pero sé que los gamers más aférrimos no son una de las que más os gusten, Ubisoft. Pero bueno, yo sí que tengo que decir que por lo menos los juegos que he jugado de Ubisoft tengo muy buena experiencia con ellos.
Obviamente a nosotros nos interesa que no haya licencia exclusiva, ya que así se van a poder hacer más videojuegos de Star Wars y vamos a poder disfrutar un poco más de todo este mundillo. Bueno, seguimos también con otra vez Estados Unidos, que vamos, de Trump, quiera o no, pero mediático ha sido para un rato. Bueno, pues ya lo hizo con Huawei, ahora lo ha hecho con Xiaomi, pero hay muchos peros que comentar aquí, ya que he visto un poquito de cosas. Sobre todo el tema de Xiaomi y la inclusión en esta lista negra, por decirlo así, ya que la lista se llama Entity List, que es la que utilizan para poner esa lista negra de empresas, las cuales, dependiendo la categoría donde te pongan en esta lista, puedes hacer o no puedes hacer otras cosas, ¿no? En este caso, Xiaomi no está en la misma categoría de Huawei, ya que está en el listado de defensa, mientras que el de Huawei estaba en el de comercio. La diferencia es que a nivel de limitarte, pues Huawei obviamente no puede comercializar con ninguna empresa estadounidense, mientras que Xiaomi sí. La única limitación que he visto por ahora es que no pueden invertir en Xiaomi. O sea, por ejemplo, ahora Google no puede invertir en Xiaomi. Si quisiese comprar acciones de ellos o comprarla directamente, no podría, porque se lo están impidiendo de forma legal Estados Unidos, ¿no? Esto, como decía, no limita ni a que no pueda utilizar Android by Google, ni que pueda vender smartphones allí, ni utilizar procesadores ARM de Qualcomm, ni nada por el estilo. O sea que en ese aspecto nosotros no vamos a tener ningún tipo de diferencia. Pero es curioso, donde ya ha empezado a meterse también otra empresa china y, ¿por qué no? Puede pasar de que pues sigan investigando y directamente la metan como Huawei. Y aquí pues sinceramente ya hemos visto Huawei, Huawei una empresa que yo era muy fan porque creo que era una de las empresas que más estaba innovando últimamente y donde se ha visto que ha pegado un bajón considerable al pasar lo que ha pasado. Entonces creo que es una cosa que espero que con Xiaomi no pase porque ya quedaría Realme solamente y me refiero en empresas de esta de low cost, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y espero que con Xiaomi no pase, sinceramente. Tampoco hay que alarmarse, sí que he visto gente que ya está comparando con el caso Huawei que iba a pasar exactamente lo mismo. Por ahora no, o sea, no os alarméis de esa manera, por ahora solamente está esa condición de que no poder invertir en Xiaomi y las razones supuestamente es porque parece ser que, no sé, supongo, ya os digo, esto también normalmente las decisiones no se suelen tomar porque sí, sino que suelen haber razones y muy contundentes en ese aspecto cuando se toma este tipo de decisiones. Yo supongo que si se han tomado es por algo. Ya sabéis que China, el régimen que tienen, el gobierno, pues es bastante complejo, y donde el gobierno lo controla absolutamente todo. O sea, todo, todo, todo. Nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, cuando íbamos a China y tal, a nivel empresarial digo, tenían muchísimas limitaciones. Allí no puedes utilizar ni Google, ni puedes utilizar Facebook, ni puedes utilizar WhatsApp, solo puedes utilizar WeChat, que es la aplicación que sí que deja el gobierno utilizar porque es la que puede controlar, o sea, todos los servidores de WeChat y todo eso es como que hay un filtro ahí donde pueden controlar, o por ejemplo, si tienen alguna duda en plan de, hostia, creemos que Alberto va a hacer algo, pues bueno, vamos a decirle a WeChat que nos enseñe todas sus conversaciones. Todo eso se puede llegar a hacer y por eso el gobierno lo permite. Y como las otras aplicaciones como WhatsApp, o sea, de Facebook o Google con YouTube y todo esto no dejan, ni con su navegador ni nada, no dejan que acceda a esos datos, pues directamente no las dejan, o sea, están prohibidas ahí en China. ¿Qué pasa? Pues la única manera de tú estar en China y poder hacer esto es utilizando VPNs, que creo recordar que también son ilegales la utilización de VPNs allí. Así que hay una movida bastante interesante y no me extrañaría que, claro, que encima empresas que son chinas y aplicando lo mismo que, por ejemplo, de WeChat, pues pase algo parecido, de que diga el gobierno de que necesitan saber los datos de las personas que tienen productos de Xiaomi. Por decirlo un ejemplo, todos son conjeturas, pero haciendo el mismo símil con lo que hay respecto al software, no me extrañaría nada que hubiese algo parecido, que después Estados Unidos lo haya visto, se haya alertado y encima ahí está ese espionaje empresarial que siempre ha existido y que obviamente es ilegal, pues que la hayan cohibido en muchos aspectos, sobre todo a juego y todo eso, por esos temas. Entiendo que cuando se hacen este tipo de cosas hay pruebas y no se hacen porque sí. Y ahora con Xiaomi pues supongo que también habrá algún tipo de pruebas. Así que, como se dice, cuando el río suena, agua lleva. Veremos a ver cómo funciona todo esto y a lo que desemboca, pero bueno, hay que tenerlo bastante en cuenta.
Bueno, también una cosa que a mí me ha gustado bastante ha sido la filtración de Windows 10X, que es esa versión ultra ligera que ha hecho Windows, que sobre todo la presentó orientándola a productos con doble pantalla. O sea, yo como habéis visto la Surface Duo y todas estas que presentó, creo que era Surface Neo y no me acuerdo los otros modelos, eran todo pues dispositivos con dos pantallas, que al fin y al cabo muchos me decíais tal. O sea, creo que fue cuando me entrevistaron en el podcast este de Sumando Podcast. Me dijeron que claro, que por qué no, en vez de tener smartphone plegables, teníamos el smartphone con dos pantallas. A ver, simplemente es porque tú al tener un smartphone plegable no tienes una raya en medio, que es la que te corta la imagen. Entonces, claro, tú te puedes poner que al final creo que es lo más interesante, ponerte un vídeo en toda su totalidad y tenerlo de forma más grande. Aquí no puedes hacerlo porque tienes esa junta donde está la bisagra que te revienta, por decirlo de alguna manera, eso. Por eso digo el tema de las tecnologías, porque imaginaros que directamente hacen o empalman el cristal de una pantalla con el empalme de la otra pantalla y ponen en medio, donde está esa junta, ese tipo de recubrimiento de cristal que se doble. Entonces solamente se debilitaría por ahí. Eso es lo que os digo que a nivel de material se podría llegar a hacer. Lo que pasa que hay muchas historias y es bastante complejo de hacer porque una cosa es lo que se piensa sobre el papel a nivel de ingeniería y otra cosa es lo que es factible después a nivel de fabricación. Porque para hacer esto se podría hacer, sí, pero puede ser que el cristal ese o esa tableta te cueste 20.000 euros para poder amortizar lo que me cuesta fabricarla, ¿no? Entonces el tema de la ingeniería va un poco por ahí. Y eso es lo que os digo, que muchas veces nuestra frase de los ingenieros es todo se puede hacer, lo que pasa que desconocemos a día de hoy muchas cosas de cómo se hacen. O sea, ¿a qué me refiero? De que todo eso que a ti se te pueda ocurrir y decir, esto es imposible que se haga, se puede. ¿No? ¿Quién te diría hace 200.000 años el tema de las inteligencias artificiales que se ponían aquí en películas como Yo Robot y todo eso que decían, menudas flipadas, ¿no? Y cuando dices, joder, no, es que ya existe, ¿no? O sea, ya existe este tipo de cosas, que esto daría también para otro podcast. Pues dirías, joder, o sea, es que existe, ¿no? Pasa que en antaño no sabíamos hacerlo y ahora ya sabemos cómo hacerlo. Por esto llegará al punto donde se sepa, y más en el campo de los smartphones, que ¿por qué pasa? ¿Por qué es un sector que hay tanta innovación? Pues porque da mucho dinero. Todos tenéis smartphone, todos cambiáis de smartphone cada 2 por 3 y nadie compra tantos portátiles, ¿a que no? Ahí está. Se mueve muchísimo dinero y cuando se mueve mucho dinero hay muchos intereses, cuando hay muchos intereses hay mucha innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como decía el Windows 10X, aunque se enfoque en esto de las dos pantallas, esto sobre todo lo que enfocó mucho Microsoft y que creo que muchas veces ha conseguido también que los usuarios tengan una concepción equivocada de Windows 10X, porque muchos pensábamos, yo incluso también, que va a ser como el sistema operativo dedicado para este tipo de pantallas, ¿no? Y no va a ser así, va a ser un sistema operativo que va a ser compatible con los ordenadores actuales, pero que además va a tener esa compatibilidad con dispositivos que tengan dos pantallas, o sea que va a poder interactuar, incluso obviamente, pensad que esto también si tienes dos monitores, supongo que también esas funcionalidades se compartirán, porque al fin y al cabo tienes dos pantallas, ¿no? Lo bueno de esto es que va a ser ultra mega eficiente. Esto tiene sus pros y sus contras. Cuando hablamos de eficiencia a nivel de software, a nivel de código, o sea, tú haces una cosa más o menos eficiente cuanto menos líneas de programación tienes. Bueno, o cuanto menos pasos tienes que hacer, no líneas de código, porque puedes hacer funcionalidades con otras cosas para hacerlo más eficientes. Pero bueno, para que os hagáis una idea, un ordenador al final lo que va a hacer es leer las letras que tú le pones de código, ¿no? Pues cuanto menos tenga que leer, pues obviamente menos tarda en hacer la ejecución. Si tú le pones la misma tarea en plan de copiar y pegar, me coges estos datos y me los pegas allí, pero te lo pongo en un párrafo que te tengo que decir 200.000 cosas, pues para hacer esa misma tarea va a ser más lento de que si te lo pongo en un párrafo que diga copy-paste, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, muy simplificado y un poco absurdo, pero para que se entienda la idea. Pues en esto lo que hacen es que van a quitar muchas funcionalidades, van a quitar también mucho software a lo mejor de atrás que no sea tan interesante. Y yo lo que veo aquí también es una diferenciación, puede ser, entre el ámbito profesional y el ámbito más amateur. En plan de, hay muchas cosas en Windows, muchas funcionalidades que en realidad nosotros no estamos utilizando porque a lo mejor están más pensadas para el mundo empresarial, para X cosas o tareas muy en concreto que normalmente el usuario normal no suele utilizar.
pero que muchas veces están ahí en segundo plano y consumen recursos. Pues puede ser que esto lo que hayan hecho es orientarlo, quitar todo esto, simplificarlo y decir, bueno, en realidad, ¿qué utiliza una persona que vaya a comprar este tipo de productos? Pues va a utilizar esto, esto, esto y esto, y punto. Entonces, todas esas compatibilidades, todo eso, ese código que hay detrás para... Y si quieren hacer esta tarea, pues todo eso lo quitan. Y muchas veces va un poco orientado ahí. Incluso a nivel de diseño, a nivel de interfaz, también se ha simplificado bastante, se ha hecho todo mucho más minimalista y el minimalismo en sí, en cuanto a gráficos, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque menos píxeles tiene que poner y más puede decirle, bueno, pues esto va a hacer un cuadrado blanco. Es mucho más eficiente decirle, no, aquí pongo una sombra, esto me lo difuminas, esto no sé qué, porque todo eso son sentencias que le dicen, ¿no? De cosas que tienes que ir diciendo al programa de hazme esto blanco, ahora le pones una sombra a su alrededor, me pones un perfilado, ya te estoy haciendo tres funciones, ¿no? Mientras que ponme un cuadro blanco es una. Es más eficiente decir una solo, ¿no? Vale, pues esto va a ir un poco por ahí. También se habló un tema de Linux, todo eso no se ha especificado también porque estos son filtraciones, lo que se han filtrado sobre todo es la interfaz, que tenéis todas las fotos en nuestra página web review4you.com y ya sabéis que en cuanto a Telegram e Instagram subo las fotos más importantes, pero no todas, porque hay veces que son 10 fotos y no voy a hacer 10 publicaciones. Y todas ellas siempre podéis acceder a nuestra página web y verlas absolutamente todas. Lo que sí que se ha visto es que las aplicaciones, o sea, una función que a mí me ha llamado mucho la atención es que ahora las aplicaciones parecen que no se van a poner una ventana flotante. Ventana flotante es cuando tú coges, la haces más pequeña y después la puedes mover por toda la pantalla. O sea, que no está o expandida, que ocupe toda la pantalla, ni está minimizada, que no se vea, que se pone, o sea, se oculta, ¿no? Sino ese intermedio que se queda en pequeñito por ahí. Pues eso parece ser que lo van a quitar. No sé, eso es lo que se ha filtrado, ya lo digo, son filtraciones, no es nada concreto. No va a estar y solo va a estar en plan o sí o no, o está puesta o no. Más o menos como pensado como las aplicaciones de los smartphones, ¿no? O sea que tú o tienes la aplicación funcionando o no la tienes, o está en tu pantalla o no está. Pues creo que el pensamiento va a ser un poco así. Incluso aquí lo comparan mucho con Chrome OS. O sea, Chrome OS es el sistema operativo de Google orientado más a PCs, por decirlo de alguna manera. Y está basada en el Linux y también es bastante eficiente, sinceramente. Bueno, yo ya hice un vídeo de mi experiencia con un Chromebook y son portátiles que no son tan famosas, pero yo recomendaría muchísimo su compra. Incluso esa versatilidad de tener APKs y programas de Linux me parece brutal. Y seguramente para muchos de vosotros, y a ver, son muchas veces más baratos. Y os sirvan perfectamente. Y bueno, sobre todo se han simplificado también el menú de inicio, donde han dejado pues típico para launcher. Launchers son de la palabra lanzar, lanzadores, o sea que tú tienes todas las aplicaciones, le picas, o sea, le tocas y la abres, o sea, como el menú de aplicaciones de Android. Y va a ser un poco así el menú de inicio y con también un apartado de búsqueda con Bing, que bueno, es este buscador de Microsoft que a mí sinceramente no me gusta nada. No, creo que está años luz de Google. Pero bueno, sinceramente la idea me gusta bastante y me gustaría en un futuro poder probarlo. O sea, poder probarlo y si es tan eficiente, a ver, en el PC sobremesa creo que no es tan importante, pero en un portátil creo que estaría bastante interesante. Y bueno, cómo no, vamos a hablar de los nuevos Galaxy S21. La familia ha sido S21, S21 Plus y S21 Ultra. No voy a especificar nada de hablar de especificaciones en sí, lo que sí que hay que decir que pinta bastante bien el nuevo Exynos respecto a los Qualcomm actuales. Ya hablé incluso un poco de él en algún podcast anterior, donde se especificaba que en algunas funciones podía ser superior a Qualcomm. También hay que ver otros factores, ya que esto es un chipset, no un procesador, o sea, un chipset que tiene varias cosas dentro, como por ejemplo el tema de la conectividad, muy importante, incluso yo, de las que más le doy importancia de hoy, la conectividad. Y en un futuro, obviamente, también voy a dar más. Y habrá que verlo porque normalmente solían ser peor que los Qualcomm, ya que España vamos a tener éxitos, si no, seguramente sí o sí. Entonces, también una cosa a destacar, también quería destacar el tema del diseño, creo que ha sido una de las cosas, obviamente, que más se ha hablado de estos nuevos Galaxy, porque ha habido un cambio de diseño muy importante, pues sí, por decirlo así, porque al fin y al cabo se están poniendo muchas más cámaras, ya vimos Apple donde ya fue de las primeras en ponerse cuadradito, y donde yo, como ingeniero de diseño industrial, pues tengo que decir que me gusta más
el iPhone. No es porque tenga el iPhone, pero tengo que decir que me gusta más la sutileza de cómo se ha llegado a lograr esa diferenciación de campos entre parte trasera y zona de cámaras con simplemente aligerar un poco o bajar el nivel del cristal. O sea, no hay una línea que te haga un contraste ahí brusco, decir, no, esto es la zona de las cámaras y no, esto es la parte trasera. A decir, no, todo está aquí ligado, pero tú ya sabes con este ligero cambio de altura que esta es la zona de las cámaras. A mí me parece una forma muy sutil a nivel de diseño, también muy cara de fabricar, y me parece más que, o sea, me gusta más que, por ejemplo, la forma en la que lo ha hecho Samsung, que ha sido cogiendo y poner esa zona de cámaras con eh, también me ha gustado más que otros fabricantes, también tengo que decir, porque me ha gustado el que, ya que le has puesto la zona de cámaras en metal, que obviamente hay un cambio muy brusco respecto a la parte trasera, ya que es cristal y ahí estéticamente hay un contraste muy alto. Y a mí, sinceramente, me gustan las cosas más útiles. Todo esto también va a gusto. El diseño es una cosa que va muy, muy a gusto. No hay nada mejor que otro, sino una cosa que guste más o guste menos. Y es muy personal, ya lo digo. Yo aquí doy mi opinión. Seguramente cada uno le guste más o menos. Todo respetable. Y lo que me ha gustado es cómo funciona la parte de las cámaras con el otro apartado que tiene metal, que es el borde, ¿no? O sea, esa fusión me ha gustado. Y el cómo decir, hostia, es como si se hubiese alargado ahí para fusionarlo directamente con el tema de las cámaras. A ver, parece que me estoy aquí flipando, ¿no? Pero es que yo a nivel de diseño, pues al final que estas cosas son las que trabajamos de diario y le dar más importancia a lo mejor que una persona normal, ¿no? Ya lo digo, no me gusta más que la solución de Apple, pero sí que me gusta más que la solución de otras empresas que directamente han puesto un cuadrado negro en medio de la parte trasera. Así que tengo que decir que en comparación a los otros, mejor. También lo veo una forma mucho más barata de fabricar que, por ejemplo, lo de Apple, que obviamente hacer un fresado directamente a la parte trasera tiene que ser súper costoso, una por una, fresándola, o sea, mucha pasta. Mientras que esta no, o sea, esta tienes el molde que une tanto cámaras como en esto, después hacer la ensamblación con el cristal de detrás y es mucho más barato que lo como lo ha hecho Apple. En sí, obviamente, lo que también me ha parecido bien, comillas, comillas, muchísimas comillas, es el tema del precio, ya que no han incrementado considerablemente y mire, bueno, hostia, siguen siendo caros, sí, la verdad que siguen siendo caros, pero es que viendo la competencia, pues decir que Samsung suba más los precios, pues no hubiese parecido ninguna locura. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hay cosas malas de Samsung, por ejemplo, para mí, que es el sistema, o sea, el sistema operativo, su capa, que me parece que no es la más eficiente del mundo y la verdad es que a mí, sinceramente, me lastra un poco la experiencia respecto a la de Oxygen es que montan los OnePlus, ¿no? En este caso sí que hay que decir que en otros aspectos los Samsung son muy top. O sea, en tema de cámaras, en Android siempre suelen ser de las mejores elecciones. Incluso yo, por ejemplo, vi el Fold 2 respecto al iPhone y me gustaba más la fotografía, no el vídeo. La fotografía me gustaba más cómo salía que la cámara del iPhone y siempre suelen ser de los más top en cuanto a cámaras. Huawei también hace muy buen trabajo, pero siempre suelen ser de las punteras. Obviamente también son fabricantes de sensores de cámaras y era normal que también se pusiesen a lo mejor los últimos modelos de sensores lo vayan a montar primero en sus propios smartphones. Después también hay que decir que son fabricantes de paneles, por lo que también tienen las mejores pantallas. También hacen procesadores, los Exynos, pues bueno, no es que sean los mejores, pero bueno, también hacen memorias y lo que también, pues seguramente las memorias más rápidas, esto no lo podría confirmar porque muchas veces no se especifica, pero en tanto a ROM, o sea, en ROM te ponen lo del 3.0, tal, no sé qué, pero es que en la RAM tampoco se especifica tanto. Y la RAM, incluso muchas veces es más importante la velocidad de la RAM que la ROM. A ver, no tanto, pero es muy, muy importante. Y sí que hay que decir que si encima Samsung también hace memorias, pues también es más probable que cuenten con memorias más rápidas. Entonces, en sí, pues suele ser una empresa muy top porque se crea también su propio hardware y esto también va ligado a que también tenga un mejor rendimiento en este aspecto respecto a otras, incluso baterías y tal. Ya os lo digo, yo a lo mejor no sería la marca que me comprase por el tema del software, que al fin y al cabo yo es una de las cosas que más importancia le doy, por eso tengo un iPhone. Pero que hay que elogiar también en parte eso. Y yo, por ejemplo, una cosa de los Samsung que me gusta mucho, el Samsung Dex, que es el tema este de poder tener un PC simplemente con el smartphone. Creo que es una solución que la gran mayoría de vosotros será más que suficiente y más teniendo ahora Stadia y todo eso,
que decir, joder, es que directamente me compro un monitor y ya tengo un PC. Y para lo que hago me es más que suficiente. Creo que, ya os digo, el 80-90% sería más que suficiente. Hice una encuesta donde que eso apareció en la nueva familia de los Galaxy S21. El 56% dijo que le gustó y el 44% que no le gustó. Bueno, esto obviamente va gustos, colores. Lo bueno, y al fin y al cabo, es que hay muchas elecciones y cada uno pues puede opinar lo que le guste. También he puesto una foto donde decía un poco la comparativa de los permisos que utiliza cada aplicación de mensajería, como es Signal, que la verdad es que Signal, el otro día me la bajé por el hype que había, y Signal también tiene la misma función de Telegram, de que cuando hay nuevos usuarios, pues te dice, oye, fulanico se ha unido a Signal. Pues bueno, me he encontrado con que usuarios no geeks, o sea, en plan gente que le hablo yo de tecnología y le suena chino, se ha bajado Signal. Entonces me hace pensar en plan de, joder, Elon Musk, ¿qué marketing tiene? O sea, me parece brutal que una aplicación que no la conocía ni Peter, con un simple tweet de Elon Musk, se haya hecho tan famosa. A mí, sinceramente, me parece que a nivel de privacidad es muy buena. O sea, obviamente no te pide prácticamente ningún permiso. Pero sí que veo que a nivel de funcionalidad es muy pobre respecto a Telegram. O sea, Telegram me parece muchísimo más top que Signal y tiene también la parte buena de privacidad. A lo mejor no es tan extremista como Signal, pero sí que me parece que tiene un buen equilibrio entre funcionalidades y privacidad. Cosa que Telegram me parece brutalmente espantosa. O sea, yo WhatsApp, lo bueno es que soy muy pesado con la gente que me rodea, suelo meterle mucho Telegram a fuego. He conseguido que mis padres, mis amigos más cercanos, mi novia, todos utilicen Telegram. Yo WhatsApp no lo utilizo prácticamente con casi nadie y casi siempre utilizo Telegram. O sea, casi los contactos más cercanos los tengo todos en Telegram y WhatsApp lo utilizo porque X cosas para empresa o cosas así no utilizan Telegram y tengo que utilizar WhatsApp. Ya lo digo, por obligación. Pero espero que la gente se conciencie poco a poco y más gracias a estas cosas. Es que WhatsApp se está pegando tiros en su pie constantemente, sinceramente. Y ahora con esta nueva contrato de confidencialidad, sí, o de privacidad, pues ha sido otro boom más para salir en todas las noticias diciendo pues todo lo que te va a hacer Telegram con tus datos, o Telegram, perdón, WhatsApp. Y es que es absurdo, o sea, que te pita en plan hasta el histórico de tus compras. Es que me parece que Mark Zuckerberg quiere saber hasta mi DNI, no sé. Me parece brutal, ya lo digo, yo es una aplicación que espero borrar en un futuro y que, bueno, yo Facebook la tengo eliminada completamente de mi teléfono móvil. Tengo mi perfil abierto en Facebook pues porque tengo las páginas de esto ahí que se comparte todo automáticamente porque es que ni me meto a Facebook. Y hay público aún, pero creo que la gente también es más consciente de pasarse a Instagram, pero que estamos en la misma, es que también está en el grupo Facebook y es igual, incluso ya hemos visto que incluso cuando se compró WhatsApp, cuando se compró Instagram y todo eso, o sea, los propios fundadores, los founders de estas aplicaciones se fueron cuando vieron la política, o sea, no estaban de acuerdo con la política del grupo Facebook. Cuando hablo del grupo Facebook es todo, o sea, WhatsApp, Facebook, Instagram, es que es así el grupo. Y no estaban de acuerdo y por lo tanto se fueron. Dijeron, yo no comparto esta política de empresa y me piro. Y todos han coincidido en eso. O sea que no sé. A ver, también entiendo que cuando tu fuente de ingreso son los datos, pues claro, no tendrás que sacarlos de algún sitio, ¿no? Y es que aquí en la foto que os paso es un resumen de todo lo que te pide. Y es que, o sea, WhatsApp es brutal, pero es que Facebook es increíble. O sea, ubicación física, ubicación aproximada, ubicación exacta, historial de compras, información financiera, correo, nombre, número de teléfono. O sea, contactos, fotos, contenido de juegos. O sea, es que es increíble. O sea, es increíble. Te piden todo. Fitness, salud. O sea, pueden saber hasta... Si se te ocurre alguna vez tener una aplicación de fitness, en plan de para correr o lo que sea, y la sincronizas con Facebook, o sea, menuda locura. O sea, menuda locura. Pueden saber hasta tu estado de forma. O sea, es que me parece increíble. Así que bueno, aquí, a ver, también era una encuesta que la puse, pero me lo imaginaba. O sea, pero bueno, dentro de cabe, me lo imaginaba porque, claro, hacer esta encuesta en Telegram, yo sé el target, o sea, el público objetivo que hay en Telegram. Y sé que la gran mayoría que utilizáis Telegram sois frikis igual que yo. Y encima, si el que estáis en el grupo de tecnología, pues igual, muchas probabilidades de frikismo como lo soy yo.
Y claro, el 85% ha votado Telegram. Eso sí, un 9% ha votado WhatsApp, que ya es decir, ¿eh? O sea, me ha sorprendido, y un 6% Signal. Yo Signal, ya lo sé, digo, para mí ha sido una que ha pegado el boom por Elon, porque Elon tiene un marketing brutal, pero sinceramente yo me la bajo por bajar, por probar a ver cómo irá, pues digo, ya que están hablando voy a ver qué tal, pero prefiero Telegram muchísimo antes. Y bueno, para finalizar, ya os dije que una cosa de las que me gustó mucho del MacBook Pro con M1 fue también la incorporación de aplicaciones de iOS y de iPadOS, ya que el catálogo era muchísimo más grande y me permitía tener, por ejemplo, aplicaciones como Instagram instaladas en el propio ordenador, ¿no? Pues bueno, tengo que decir que hay una muy, muy mala noticia, me parece fatal por parte de Apple, y es que Apple ahora te va a bloquear la instalación de aplicaciones de iOS que no estén licenciadas o que le hayan dado el OK por parte de los programadores. O sea, que solamente vas a poder instalar aplicaciones .ipa, que son las que están desarrolladas para iOS e iPadOS, que estén en la Mac App Store y que el desarrollador haya dicho que sí. O sea, por ejemplo, ahora Facebook dice que no quiere que tengas Instagram en el Mac y no lo tienes. O sea, no puedes instalarlo, no te puedes descargar una .ipa e instalarlo como había hecho yo. No puedes hacerlo. Y me parece fatal, o sea, fatal porque es que encima, por ejemplo, tú cuando te descargas un .dmg, que es un programa de Mac, eh, pasa igual. O sea, te dice, oye, esto no es de un desarrollador verificado o algo así, y entonces no te lo permito. Entonces tú lo que haces es, te vas al campo de seguridad y le dices, bueno, a ver, entiendo de que no me quieras decir que no está verificado y tal, pero yo aún así quiero seguir instalándolo. Entonces le dices que sí y lo instalas. Bueno, en este aspecto, por lo menos lo que yo he probado, no me ha permitido instalarlo. O sea, es que no hay forma de instalarlo. Seguramente que después salgan tutoriales de gente ya especializada que a lo mejor crea algún tipo de método o algún programa intermedio que te haga de puente para instalarlas, pero así a bote pronto no se puede hacer. A mí sinceramente no me parece bien, o sea, entiendo de que Apple, como hace con los .dmg, te avise, decir, oye, como en Android, ¿no? Orígenes desconocidos, oye, esto no sé, no lo tengo controlado, seguro que lo quiero instalar, y tú digas, sí, o sea, es mi ordenador y yo quiero instalar lo que me dé la gana. O sea, me parece bien que me avises, pero quiero instalarlo de otra manera. Y eso es lo que he visto que a mí me ha hecho sentir bastante mal. O sea, es decir, joder, o sea, es que me estás cohibiendo poder instalar lo que me dé la gana. No sé, no me ha gustado absolutamente nada. Y obviamente os he hecho otra encuesta donde le he puesto, ¿qué os parece? O sea, ¿os parece bien que Apple te deje tomar, o sea, no te deje tomar la decisión de poder instalar la app que tú quieras? El 9% ha dicho que sí que le parece bien. Yo a lo mejor podría haber especificado también otra respuesta más en plan de sí, quiero que me avise, pero quiero que aún así me deje instalarla después de haber dicho lo del tema de seguridad y tal. Pero bueno, para simplificar era un sí o un no. Y el 91% de personal ha dicho que no le parece bien, y yo obviamente he votado que no. Porque, a ver, yo lo que hemos comentado, avísame todo lo que quieras, pero aún así es mi portátil, déjame instalar un poco lo que me salga de ahí, ¿no? Así que bueno, creo que es el podcast más largo de la historia de Review for You. Obviamente he hecho un resumen, comillas, bastante comillas, pero sí que he ido bastante más rápido. Y de lo que ha sido toda esta semana para recuperar un poco, explicar también un poco las cosas y también pues obviamente explicar todas estas noticias un poco para que entendáis las cosas que pasan y tal. Así que nada, como siempre, este fin de semana espero también subir un vídeo, ahora que tengo un poco más de tiempo. Y nada, como siempre, espero que os haya gustado. Seguidme en Review for You en Instagram y en Telegram, Twitter también. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube, Review for You. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.